Tertulia ya, a estas horas de la mañana. Pedro Juan Martín, buenos días. Muy buenos días. Santa Martínez, buenos días. Buenos días. Buenos días, José Carlos Vicente, Buenos días. Belén Unzurruzaga. Buenos días. Ellos, Fuensanta, felizmente esposada. Acaba de Muchas venir, gracias. además, de viaje de novios. Muchas gracias. Unos días me he escapado, sí. Unas tanto y otras tampoco, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? De verdad. Bueno, siempre hay tiempo para casarse. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. O sea que... Bueno, vamos a entrar en los asuntos de la actualidad, repasando algunos de ellos. Hoy está la cosa un poquito más floja en algunas cuestiones, pero hay otras que venimos arrastrando también en torno a esta semana. Me ha llamado la atención, por cierto, el estudio sobre el absentismo laboral, que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pone el énfasis en algunos datos. Aquí en la región de Murcia no somos de los más absentistas, por decirlo así, aunque el absentismo está creciendo de manera constante. Y había una reflexión ayer de la presidenta. Bueno, me ha llamado la atención, por ejemplo, que los jóvenes suelen cogerse más bajas laborales que los más mayores, cuando parece que los que somos más mayores pues tenemos más problemas de salud, aunque parece que nos resistimos, ¿no? Dicen las conclusiones del estudio, más a pedir la baja que a otros más jóvenes. Eso me ha llamado la atención. La región de Murcia no es de las más absentistas, como digo, y se va precisamente a las comunidades autónomas donde se proyecta como más productividad, como más, ¿no? Pues Navarra, País Vasco, Cataluña sobrepasan ampliamente las cifras de absentismo laboral con respecto a otras comunidades como la nuestra o como Andalucía, ¿no? Como diciendo, no, estos de allí que son menos proclives al trabajo. Me he sorprendido, ¿no? cuando te escuchaba pues esta mañana. Son dos cuestiones que me han llamado la atención de este estudio. Y como decía la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ponía Fuensanta el índice en la asistencia primaria y en la responsabilidad de los médicos a la hora de dar las bajas. Yo ahí lo que quiero dejar claro, porque además es un tema que estudiamos mucho a nivel de empresa, porque ten en cuenta las pérdidas económicas tan importantes que se le producen a la empresa por el tema del absentismo laboral, que es una lacra. Es una lacra en las empresas, porque el absentismo laboral lo único que se produce, lo único que trae como consecuencia son pérdidas desde el punto de vista de la empresa. Otra cosa es que en el estudio también, que hace referencia en estudios anteriores, lo que ha aumentado mucho es la baja por temas de salud mental. Que esta es una de las claves que tendríamos que analizar. Claro. Porque tomarse una baja por un tema de salud física, es decir, fácilmente comprobable, porque si tú te has torcido un pie o tienes una escayola por un golpe, son cosas muy evidentes, pero los temas de salud mental son susceptibles por lo menos de cuestionarse, porque muchas veces generan cuestiones. Yo soy un gran defensor que la salud mental es muy importante, pero hay algo que los estudios, y aquí hago referencia a los estudios superiores, es inconcebible que no enseñemos a nuestros futuros, hablo de la Facultad de Economía, por ejemplo, a la mía, para no irme a otra facultad, a futuros trabajadores, empresarios, emprendedores, a no tener conocimiento de inteligencia emocional. Ahí voy. Que no le damos formación ninguna en inteligencia emocional. Bueno, lo dejo ahí. No, pero no solo eso. O sea, yo me quería ir a la parte un poco más anímica o más emocional. Por eso me encanta lo que acaba de decir Pedro. De cara al absentismo laboral y a cómo la gente joven, en su mayoría parece ser que es la que antes coge una baja, ¿no? Mirémonos también desde el punto de vista de la empresa, de en qué podemos mejorar, Claro. ¿vale? En qué podemos incentivar, en qué podemos motivar, en qué podemos hacer para que la gente tenga ganas y se sienta valorado también, porque yo creo que hay mucha gente que poco a poco se va hundiendo y retroalimentando de esa situación anímica tan mala, porque a lo mejor no se sienten valorados, no se sienten útiles dentro de la empresa, no sienten que se haga equipo. No sé si esto es muy Teletubby o abrazar árboles, pero creo que es una parte fundamental esto el es saber... Pues Santa... Vamos a ver, esto es, entiendo que vamos a estar todos de acuerdo en que esto es multifactorial, por decirlo de alguna manera. O sea, habéis ahora mismo cogido un camino efectivamente interesantísimo de debate: qué pasa con la salud mental, con nuestros jóvenes, qué pasa en las propias empresas. Por seguir un poco en esa línea, es
cierto que las empresas tienen que hacer todo esto que comentaba Belén, es cierto. Pero también es cierto que tenemos una legislación que apoya al trabajador y a la trabajadora mucho más que nunca. O sea, podríamos ir poniendo factores y descartando de qué ocurre. Respecto, por abrir un paréntesis, lo de los médicos que comentaba antes Joaquín y que por lo visto han dicho desde la IREF, ¿no? Han hablado de los médicos de primaria. El último resuelto hay que esperar a los 365 días, por ejemplo, en unas bajas muy prolongadas, cuando ya el Instituto Nacional de la Seguridad Social pues, llega y dice hasta aquí, o sí, o no, tribunal. Pero ojo con no, lo que se conoce como el tribunal. Pero ojo con culpar a los médicos. El médico también está saturado y muchas veces hiperpresionado, se nos olvida. Es se que nos olvida eso es lo que las mencionaba, agresiones, en ocasiones, que cada vez se producen más, que son tremendas, a los médicos, especialmente en el ámbito de la atención primaria, para prescríbame lo que yo quiera, diagnostíqueme lo que yo quiera o deme una baja. O sea, ojo también. Por eso digo que esto es multifactorial. El debate respecto a qué pasa con los médicos podríamos tenerlo. El debate a qué pasa con las inspecciones. O sea, ¿se está inspeccionando como se debería una suerte de bajas determinadas? ¿Tenemos suficientes inspectores en el país y en las autonomías para esto? Te digo que podríamos sacar 3.000 factores diferentes de qué conduce a esto. Luego, ¿por qué ocurre más en los jóvenes? A lo mejor también tenemos que hacernos mirar no solo cómo están los jóvenes a nivel de salud mental, sino el compromiso de las actuales generaciones con el ámbito laboral. El compromiso con el ámbito laboral. Yo sé que esto es muy poco políticamente correcto y nadie quiere tocarlo, pero ojo también con algunos planteamientos de las nuevas generaciones. Sí, o sea, pero ya te digo que hay miles de factores ahí. Evidentemente creo que obedece a muchas causas, algunas auténticamente legítimas y otras pues bastante menos legítimas, como lo que señalaba en la última intervención Fuensanta de la adhesión, la valoración, el compromiso. Lo que está claro es que el asentismo, que no solamente es por bajas laborales, es por bajas por enfermedad, es lo más importante. Los laborales. Es lo más importante, pero ofrece cosas muy, muy curiosas. Desde el punto de vista de salud mental, se habla mucho de ese concepto de salud mental. Pero una cosa es el malestar psicológico y otra cosa es la enfermedad mental. La enfermedad mental es muy seria, obedece a una clasificación que no necesariamente ha aumentado estadísticamente, y otra cosa, en el número de enfermedad, de la casuística de la enfermedad mental, y otra cosa es el malestar psicológico o mental de una persona. No tiene nada que ver con la salud mental. Tiene que ver, pero no es las causas mayores de enfermedad mental. Eso es lo primero. Luego hay cosas muy curiosas. No puede ser que el asentismo aumente los viernes y los lunes, porque si tuviera una distribución como debería de tener, sería no solamente los viernes y los lunes, tendría que tener una distribución, lo que los matemáticos y los economistas llaman una distribución normal, es decir, que todos los días de la semana tuvieran más o menos una incidencia similar. Cuando esto sucede, hay otros factores, a tener en cuenta también, factores sociales, factores personales, factores de adhesión al trabajo, etcétera, etcétera. Y en lo que decía también Fuensanta es auténticamente cierto, los médicos están muy presionados en este tema. Yo que he sido inspector médico, el tema de las bajas cuando alcanzan una cierta duración pasan por varias inspecciones. La inspección directa, la inspección médica, y pasan también por la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando ya alcanzan un determinado número de días. Y bueno, hay una serie de elementos que se tienen en cuenta, pero ese aumento tan espectacular no se explica solo con una razón o por una motivación. Por ejemplo, en el tema de las bajas en el sistema sanitario, que se producen también, el número de bajas diarias equivale al cierre de un hospital entero desde el punto de vista de personal. Es decir, en la región de Murcia, el número de bajas que se produce diariamente en el ámbito sanitario, no en otros ámbitos laborales, estrictamente en el ámbito, equivale a que cerrásemos todos los días un hospital. Uno de los hospitales. Yo quiero, si me dais un minuto nada más, sí, quiero poner... También quería. Sí, No. Estaba pendiente de una cosa en la tele y me estaba poniendo un poco tensa. Mira, yo lo que ahora sí nos quiero... cuentas, Belén. Bueno. Yo quisiera poner en valor aquí el aspecto cuando hablamos de una patología en salud mental. Yo llevo... Claro, es que yo creo que una cosa era lo que decía sí, José Carlos. El malestar emocional frente a la patología. Claro. Yo lo que quiero poner en valor aquí, y además me encanta que tener esta oportunidad para que lo escuchen los oyentes, que es posible que estas informaciones pues no le lleguen muchas veces a ellos,
Y aquí en Murcia, de nuestra región, tiene un programa europeo, que es el programa Euroempleo, que empezó en el 2017, que es un programa especial que desde la Dirección General de Salud Mental se lleva para la inserción laboral de personas con trastorno mental grave. En un principio fue con 5,5 millones, ese programa se ha renovado ahora casi a los 12 millones de euros, se llama Eurovida, y son personas con una patología mental que están regulados y llevados desde un punto de vista con diagnóstico clínico, con su medicación, etcétera, y se incorporan al mundo laboral. Los datos que tenemos de estas personas en cuanto al absentismo laboral es el 50% aproximadamente inferior a un trabajador, podríamos decir, que no presenta esta patología. Llama la atención porque estas personas muchas veces se ven obligados, porque los trastornos mentales tienen época, es cíclico y tienen que tomar bajas para poder autocompensarse, etcétera, etcétera. Pues aun sumando todas esas bajas, todavía el asentismo es el 50% menos que un trabajador, podríamos decir... Desde el punto de vista que no tiene una enfermedad mental. No tiene una enfermedad mental. ¿Te ha llamado la atención? Otra vez el tío de la bata, como la semana pasada. O sea, ponen a un experto en infraestructura y lo visten con una bata. Es que no lo entiendo. Son cosas que me sacan un poco de mis casillas. Para hablar del accidente, del fatídico y la fatídica tragedia del accidente de Adamud, y lo ponen con una bata. ¿Me lo podéis explicar, por favor? Pues es como... Bueno, tertuliano espectáculo. Perdón, seguimos. Sí, no, pero laboral. recuérdate los anuncios para venderte pasta de dientes, Ya, que te pero aparece... creo que se nos está yendo la olla. ¿Quién aparece en los anuncios? Siempre aparece alguien con una bata, para ¿eh? decirte que es Profiden o es una marca determinada a nivel comercial la mejor, o Colgate o cualquier otra Porque marca. uno no va lavándose los dientes por la calle. No, claro. Normalmente está en su casa y está cómodo, ¿no? No, Un no, chándal, pero- una batica, una no, cosa pero así. no, me refiero- como diría mi madre, de andar por casa. Una Cuando batica. me refiero a bata... Una bata fresca, a mí yo en me verano me refiero encantan a las la batas. bata de Batica médico, fresca. a la bata de médico, a la bata Perdón, de que te la he científico. liado. ¿Ves? Ah. Que aparece siempre con la Ya, bata de claro. científico. Ya me has destrozado para la darle tertulia. prestigio. Destrozado la tertulia. Para darle Pero cientificidad creo a la Exacto. pasta a esa. la pasta. Esta persona que interviene, creo que es de Esta formación... persona que soy yo, ¿no? No. Era Esta broma. persona, ya lo sé. Esta persona que interviene, a la que te referías, Belén, es Un catedrático. No, es de formación química. Químico. Es químico. Y por eso, Los químicos en un creo- plató tiene que llevar la bata. No. Creo que a veces pueden sentirse, como no son una de las profesiones o de la formación académica más presentes muchas veces en los medios, quizá, porque no creo que le obligue el medio a que se coloque la bata. Creo que quien se Vamos coloca a la ver, tú llevas bata razón. es él. Vamos a ver, tú llevas razón. Ya está. Al margen Por de la favor, broma que volvamos, decíamos que antes Joaquín de la se enfada. batica o Bueno, del yo sí, chándal, yo ya. es cierto que hay profesiones que también tienen mucha relación con el ámbito sanitario que los ciudadanos no las interpretan como tal. Por ejemplo, los que son psicólogos sanitarios y tienen un PIR, los que son químicos sanitarios y tienen un KIR, ¿Y qué es lo que el ciudadano interpreta como sanitario? La bata blanca. Entonces tiene que ver, ya te digo que al margen de la broma de antes, tiene que ver con eso. Igual que la bata blanca, como bien decías tú, y ahora lo digo en serio, también tiene que ver con una imagen de cientificidad, de seriedad del que Coño, me habla. voy a poner una bata. Para venir a la tertulia. Para ir a todos sitios. No, nosotras la de, Con estar en perdón. nosotras la de Guatiné, Belén, que es mucho más cómoda. Sí, y la fresca, ¿eh? En verano, en plan comando, así, sin nada debajo. Bueno, ¿qué polémica ha organizado el presidente del gobierno con el tema de las redes sociales? ¿No? Muy Se le han grande. echado Yo me lo encima estoy pasando Elon pipa. Musk, el de Telegram. Yo me lo no estoy sé pasando qué. pipa. Luego lo de prohibir a menores de 16 años que acceden a las redes sociales, ¿cómo A ver, se hace? yo creo que ese titular vamos a ponerlo en contexto. Yo creo que lo que quieren hacer, igual que se ha puesto en marcha en otros países, no es prohibir al menor las redes sociales. O sea, yo creo que lo que se pretende en este caso es que las plataformas de redes sociales tengan que incorporar unos códigos y unos cortafuegos, vamos a llamarlo, para que haya más seguridad y no puedan tener acceso tan libremente y tenga que ir de la mano de un control parental. O sea, yo creo que al final el titular muy sensacionalista en el que nos ha llevado luego a que esta batalla con Elon Musk y ahora ayer con el de Telegram, con esos tweets de Pedro Sánchez, que es que a mí ya me parece que es que va en pelotas por la calle y todo le da absolutamente igual y a mí me divierte muchísimo, pues que creo que estamos sacando un poco la cosa de contexto. Las redes sociales para los chavales están pobladas de gente muy mala.
y hay que intentar protegerlos de alguna manera a los menores, que creo que están siendo en muchos casos utilizados y acosados de manera muy sórdida. Señor Sánchez se lo está pasando estupendamente. Esa es otra con historia. esto, pero estupendamente con esto. O sea, no conozco nadie razonable, no lo son desde luego Musk ni lo son bien, que no estemos de acuerdo en que efectivamente en las redes sociales hay gente muy mala para los menores y que hay muchos países que muy razonablemente están diciendo, dentro de lo que se puede hacer técnicamente, que efectivamente ¿No crees hay que que hemos intentar, sacado el titular de contexto? hay que intentar que los menores no accedan hasta determinada edad no se puede acceder a redes sociales. Dicho esto, se lo está pasando estupendamente porque no está debatiendo ningún problema de los que pasa en este país, no le importa seguramente ni que un trozo de la Giralda se haya caído esta mañana por las acabo lluvias, de verlo. y él está peleándose con Elon Musk. O sea, de verdad, esto ya es Marte. O sea, esto es una fiesta de Pero este señor que además se va a uno de los países más dictatoriales del mundo a hablar de esto. Estarás conmigo tremendo, tremendo. en el que yo ya lo, y mira, Belén, ¿sabes lo que está consiguiendo? Pues que son las 9:07 de la mañana y estemos hablando de esto. Bueno, a ver. Y no estemos hablando de miles de problemas que hay en este país infinitamente más graves. Entre otras cosas, un desgobierno, no tenemos personal. Pero yo yo ya creo lo que dije todo en esto... su momento, que este señor, después de que antes de verano saltara la liebre en su partido de la manera tan bestia que saltó, con dos secretarios de organización envueltos en una red de corrupción bastante sórdida y bastante bizarra, las cosas sean dichas de paso, y muy machista, y cómo poco a poco, con una serie de catastróficas desdichas que le han venido muy bien por otro lado, hace triples tirabuzones y sale reforzadísimo porque a nivel internacional es capaz de poner un poco... Pero si no le tienen el más mínimo respeto en Europa, cuando si acaba de decir de Europa que lo primero es que lo que ha anunciado de que y en España, además con esa voz así de españoles, oídme todos, y en España además vamos a procesar a los directivos de las compañías Europa, ha dicho que no se puede procesar a los directivos, por una parte, que pero, se puede intentar procesar lo que es la plataforma. La tendencia... Creo que se está sacando del tiesto su La tendencia su histórica anuncio. te dice que cuando un presidente de España, no estoy hablando de otras potencias con más capacidad de influir en la esfera internacional, cuando un presidente de España actúa mucho en lo internacional, lo interno está mal para él. Y ha sido históricamente así, y si examinamos todo un conjunto de precedentes de presidentes, cuando los presidentes españoles empiezan a participar mucho en el foro internacional, cuidado porque significa las debilidades interiores de ese presidente o de su aparato, de sistema político, lo que sea. Eso por una parte. Y luego, desde el punto de vista de prohibir el acceso a las redes, que me parece, con todos los peligros, me parece que los peligros están ahí, es evidente. Pero es muy difícil técnicamente resolver eso, es muy difícil. Primera cuestión. Pero creo que intentarlo. Creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, por ser Pedro, todo el mundo a la yugular. Belén, segunda cuestión. Estamos de acuerdo y todo el mundo dice, vale, esto hay que hacerlo, es peligroso para los menores, bla, bla. Pero, como es Pedro, pues vamos todos a la yugular. Me hace mucha gracia. O para mí casi más fundamental. Si de verdad queremos atajar eso, no se trata de prohibir, regular. ¿Hay que hacerlo probablemente un tiempo o hay que controlarlo? Sí, pero no es esa la manera de atajarlo. La manera de atajarlo es que ese chico de 14, 15, 16 años o menos incluso, pues adopte cada vez una forma de comportamiento con mayor criterio. Que José Carlos, por favor, José Carlos, por favor, aterriza en la tierra. No, pero no es que aquí sí que eres un catedrático. Pero y no estás en el mundo con los chavales de 12 años. Espera que acabe mi argumento. A 19. Espera que acabe mi argumento. Vamos, espera que acabe mi argumento. Se ha querido que votasen a los 16 años. Ay, José Carlos, por favor. Sí, podemos. Se ha querido que se votase. Sí. Yo dos cosas que quisiera poner. Creo que frente a esto hay que atajarlo también de una manera con distintas estrategias. Una de ellas para mí es la educativa, la formativa. Yo creo que debemos abordar. Y aprovecho esto para comentar eso, de que creo que empezando también hasta por los propios profesores. Y luego hay una cosa que con todo este debate y con todas las estrategias políticas, ha habido una cosa que he seguido en los medios y me ha causado extrañeza, y la voy a compartir con vosotros. El hecho de que el acceso de los chicos y todo esto, y siempre se habla de la pornografía, como poniendo el ejemplo, la pornografía, porque acceden, porque tal, por la pornografía. Y no he oído hablar del tema del juego. No lo he oído hablar.
cuando sabemos, por desgracia, sabemos que se está disparando el tema de adicciones por el acceso de los menores online. Bueno, Toda la todo razón. online. Y esto sí que es denunciable. Y ahí habría que exigir a las empresas, ya no solamente, porque lo que estamos generando es un problema de salud mental a través de la adicción. Y esto no veo a nadie preocupado por este tema, para mí sí es grave. Pero es que además no es solo el tema de la adicción, que ya es lo suficientemente, de la adicción al juego, que ya es lo suficientemente grave. Es que yo he echado de menos el discurso de la mea culpa, como sociedad, no solo como Pedro Sánchez. Y me explico. Pero cuando vamos tú a echar la culpa a Pedro reconoces, Sánchez también. cuando tú Que me parece que se nos reconoces, está Dicho como vamos a sociedad, ver, ha dicho como cuando tú sociedad. reconoces que has fallado como sociedad, Claro. cuando tú reconoces que has dejado de acceder a redes sociales, Pedro digo Sánchez todos, dimisión. no, vamos a ver, Belén, digo todos como sociedad, que hemos permitido que una generación entera de jóvenes tenga problemas por haberlos dejado acceder a las redes. Totalmente. Lo que sí echo de menos en el discurso del presidente es decir, paralelamente a esto y mientras lo consigo, lo que voy a hacer es un plan de salud mental, voy a mandar dinero a la autonomía y vamos a ver qué hacemos con los adolescentes, porque no hay dinero para hacer eso y eso hay que hacerlo, Belén. Y eso es lo que yo he echado de menos, que se diga a la generación que ya hemos fastidiado, por no utilizar otra palabra, ¿qué hacemos con ella? Porque hay una generación absolutamente fastidiada, Belén. Sí, está ¿Con muy ellos bien. qué hacemos? No, los que vengan ahora ya los vamos a proteger. Y los que ya están fastidiados, por no utilizar de nuevo la palabra que he pensado, ¿con esos qué hacemos? Bueno, yo es que este tema me enerva. Claro. Me enerva mucho porque además ahora recientemente aquí en nuestra región se han ampliado hasta 8 camas más para salud mental para gente joven. Al final se tuvo que acondicionar en el Román Alberca, se tuvo que acondicionar toda la otra sala para tener consultorio para chicos hasta 16 años que lo atienden allí. Es decir, tenemos un verdadero problema y una lacra, y estoy totalmente de acuerdo pero con fíjate, Fuensanta, se han ido que hemos tomando- sido una sociedad muy permisiva, todos. Se han y ido yo me doy tomando medidas que, culpable por también ejemplo, de eso. la prohibición de las pantallas o la limitación de las pantallas en el ámbito educativo, el uso de los teléfonos, que a mí me parecía un disparate que se permitiera el uso de un teléfono en un aula. O sea, es que eso, vamos a ver, eso es incomprensible y hemos aceptado eso, que es lo que venís diciendo vosotros. Claro. Lo hemos ido aceptando. Gente que llevaba el teléfono, niños, Se niñas. fumaba en las aulas en otros tiempos. Sí. Bueno, Que sí, y que dentro de luego, una pues, consulta hemos visto médica. Claro. A mí me han hecho Sí, pruebas pero de se alergia con un fumaba en médico las aulas. delante. En los Fumándose un cigarro. En los colegios de bachillerato, en los institutos. Por eso quizá digo pero- que luego al final todas estas cosas Sí, se han ido pero me- corrigiendo, me- que eran hoy lo que hoy vemos como auténticos disparates. Sí, pues hace estoy de unos acuerdo. años Estoy, no le sí, poníamos sí, tanta eso es cierto, importancia, ¿no? Joaquín. Pero no pongamos el punto de mira en la tecnología, porque esa misma herramienta que distrae al joven, yo con alumnos que tengo de cuarto año de grado que están a punto de salir, tener clases con ellos, con los ordenadores y los móviles abiertos, es como te diría yo, es un avance para todos. Claro. Porque están interactuando. Pero no estamos hablando- Pero estamos hablando en un nivel donde Ya ya estamos tienen en la un nivel comprensión de universitario. utilizar la tecnología pero, adecuadamente. pero esta herramienta del teléfono, cada vez más los estudios sobre el tema dicen que produce pérdida de concentración en nuestro pensamiento, en adultos y en jóvenes, en todos. Es decir, somos incapaces de concentrarnos en leer un artículo largo o empezar a leer un libro varias páginas, salvo aquellos que ya tienen un entrenamiento cuando no existían, porque venimos del mundo analógico, Claro. los que proceden del mundo digital, de origen, Eso- les cuesta concentrarse. Eso les cuesta seguir nosotros una- lo vivimos directamente. Claro. Tú no le puedes poner a un chico antes en la universidad, tú le podías poner un problema con 5 o 6 líneas explicando la situación y tal. Ahora, como no seas capaz de reducir el problema a 3 líneas, es que no sabes a qué le estás preguntando. Pero vamos a ver, que la tecnología, yo estoy contigo, no hay Son que capaces de ver una demonizarla. película de hay 2 que aprender horas. a usarla, Claro. pero es que sin la tecnología ahora mismo, o sea, cuando ahora demonizan también algunas personas la inteligencia artificial, vamos a ver, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, es enormemente positiva en determinadas aplicaciones Hay que y lo saber. que habrá que hacer es un discurso paralelo ético respecto a los usos Eso y es. abusos de la inteligencia artificial. Como siempre tendrán que entrar, por ejemplo, en materia sanitaria, los bioéticos, pero está claro que es extraordinaria. Y las Totalmente. redes han supuesto un avance extraordinario. Duda. Internet es un avance Y extraordinario. en la productividad y en el conocimiento general. Eso está claro. Ahora en la dirección de proyectos de TPG y TFM que llevamos en la universidad, una de las conciencias que estamos haciendo es
como ellos, utilizando la inteligencia como la referencia. Es decir, este texto lo he sacado de esto y me ha valido para comprender esto. Y esta es la referencia de donde lo he sacado. Es decir, hacer un uso transparente de la herramienta, pero no camuflando como que es un trabajo tuyo. Yo creo, igual que hemos tenido, yo qué sé, otras herramientas de investigación, pues dar un paso en este sentido. Eso es importante. Bueno, debe el Gobierno central aplicarnos el 155 aquí en la región de Murcia, lo decía ayer la ministra Isabel Rodríguez cuando le preguntaban... La vivienda. Porque aquí tampoco se aplica la ley estatal de vivienda y era en referencia a la Comunidad de Madrid. Se lo preguntaban ayer a la ministra y... No sé, esto del 155 da un poco de... Too much, ¿no? Esto me lleva a otros tiempos y que el otro día, por cierto, en un viaje que hice a Barcelona, mentalmente hay que ver lo que hacen las imágenes que en aquellos momentos vimos, porque estuve paseando por lugares como muy claves de ese 1 y de todos esos movimientos y de todas aquellas imágenes tan impactantes y era... Me venían ahí de nuevo a la mente. ¿Veías urnas por la calle? No veía urnas, veía como mucha gente, mucho bullicio, barricadas, veía la cosa complicada, las cosas como son. Es que pero bueno. No se puede aplicar el 155 cuando tú no estás... Lo estoy diciendo desde un punto de vista absolutamente teórico, porque evidentemente eso es una manera de hablar e intervenir en el tema de la vivienda por parte de la ministra. Pero no se puede aplicar cuando tú cumples con la ley y las competencias que tú tienes. Ahí no hay ningún salto de competencias. Tú puedes aplicarla o no aplicarlo, pero tienes la competencia sobre la vivienda en tu ámbito territorial. Si se quiere cambiar eso, se puede cambiar a nivel nacional y trasladar las competencias de vivienda al gobierno central. Pero mientras los gobiernos regionales cumplan con sus competencias, pueden o no pueden tensionar, porque es potestad de ellos. No, pero mi pregunta, por favor, del gobierno de cada autonomía. Mi pregunta desde el absoluto desconocimiento. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? O hay un poco de... No digas eso, que eres tertuliana. Bueno, pero es que por eso... yo soy todóloga, entonces. O sea... porque esto yo de verdad lo creo profundísimamente que es una cuestión ideológica, simplemente porque el gobierno central del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, como así se encargan desde los gobiernos del Partido Popular de remarcar una y otra vez, simplemente por eso aquí no se lleva a cabo, por mi huevismo. O sea, yo creo que es simple y sencillamente así. Belén, Ayuso no lo va a poner a cabo la legislación que hacen aquellos que opinan que no existen ocupas, por ejemplo, en materia de vivienda. Que ayer contó su cuajo, dijo aquella que no hay ocupas en España. O sea, la socia de la... ¿De verdad te vas a meter tú también ahí? Pero vamos a ver... Seamos un poquito. Pero vamos a ver, Belén, tú no, que esa señora es portavoz. ¿Podemos hablar del porcentaje de ocupación que hay en este país, por favor? Vamos a ver. ¿Podemos hablar? ¿O es que tú también te vas a meter en la liga de la compra de alarmas? Pero vamos a ver, Belén, que estoy de acuerdo contigo, que probablemente los datos no son los que dicen algunos histéricos, pero que existe ocupación en España, que se lo pregunten al que le tienen la casa ocupada. Vamos a ver, Belén, que probablemente ya te digo que los que gritan y pegan, sus datos no sean reales, pero que hay ocupación no se implementa en España, esta ley en determinadas regiones simplemente por el hecho de llevar la contraria y por una cuestión ideológica. Y de esta burra no me va. No, pero la cuestión ideológica es aceptable. Claro que pero sí. porque tú piensas que la solución del problema no parte de forzar el mercado de una manera intervencionista absoluta. Es que ese es el tema. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, puede haber un señor que ideológicamente piense que la cuestión de la vivienda tiene otras soluciones a la intervencionista y limitativa de los precios. ¿Puede haber alguien que lo piense ideológicamente? Claro. ¿Está en su derecho a pensarlo y a intentar probar esa opción? ¿Pero se hace algo para ello? ¿Se hace algo o simplemente se mira para otro lado, seguimos nuestro camino con otras mil cosas y hasta luego? Hay autonomías en las que se están intentando hacer cuestiones como en Murcia. Otra cosa es que se las paralicen en la Asamblea, otra cosa es que estén las cuestiones como aquí están no se ahora mismo, paraliza pero nada. se están intentando Aquí no se hacer. paraliza nada. Aquí va todo... Hombre, no. Bueno, entraríamos en el concepto de vivienda asequible, que a mí me parece una iniciativa adecuada y correcta. ¿Podamos limitar el precio al que salga esa vivienda asequible? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Claro. Pero como concepto de vivienda asequible me recuerda mucho las viviendas protegidas, que fueron las que se construyeron en los años 60 y 70 en este país y que han permitido que muchísima clase media tenga una vivienda y una muy buena vivienda y la pagara
con relativa, porque nunca las viviendas se han pagado fácilmente. Ha supuesto un sacrificio y un esfuerzo por parte de las familias. Y meto una cuña. Si tú sacas vivienda de protección oficial, tienes un cargo público y tienes la suerte de que te toque... Bueno, eso ya es, eso es una sinvergonzonería. Eso es una sinvergonzonería. Eso es una sinvergonzonería. Mi pregunta es, cuando tú, claro, a tus familiares. Pillado, y a tus familiares, a ti te pilla... El combo sí. es perfecto. Sí, a ti te pilla. Una pregunta para reflexionar un poco. A ti te pilla y tú, claro, renuncias al cargo porque te han pillado el... Pero te has quedado con el piso. Pero te has quedado con el piso. Sí, renuncias al cargo, pero te quedas con el piso. Yo creo que yo qué sé. No, porque la poca vergüenza todo, llega a límites. Todo cargo político tiene por encima un superior. Y es el que debe de exigirle que devuelva y se anula. Y si hay que anular la adjudicación, se anula la adjudicación. Punto. Porque es muy sencillo. Vamos, no es que sea sencillo, pero se puede hacer, porque si no se han cumplido... El ejemplo lo tenemos también en las oposiciones. Cuando ha habido alguna sospecha o que se ha estimado o que ha podido aparecer... Sí, bueno, las bases, a ver... no, en este caso las bases se cumplían. Es decir, que sí que entraba por cuestión de ingresos. Pero la casualidad es que, bueno, era un sorteo. De todas maneras, a efectos comunicativos, la torpeza de la portavoz del gobierno... Uy, te ha tocado a ti. En el titular. Sí. A nivel comunicativo, la torpeza de la portavoz del gobierno, hablando de un 155, en este caso para Madrid, sabiendo que va a salir Ayuso con el equipazo de comunicación, la va a arrasar y a partir de ahí se va a amplificar un discurso en el que indiscutiblemente Ayuso va a salir ganando. Aquí se ha criticado, por ejemplo, el tema del precio. Decían, hombre, ley de vivienda asequible entre 180.000 y 200.000 euros. Qué casualidad que hace un mes el presidente del gobierno acudía al comienzo de la operación, y ya se me ha ido en la carretera de Extremadura de Madrid, la operación Campamento. Va a hacer no sé cuántos miles de viviendas, 10.000 viviendas, todas de carácter también de ámbito social, y los precios son 200.000 euros también. Claro. Ahí asequible. Aquí se critica. Y allí no. Y en Madrid no. Pero que podemos discutir el precio y bajarlo. Entre otras razones, lo he dicho muchas veces, nadie dice la fiscalidad de la vivienda. Todos los gobiernos preocupadísimos por el tema de la vivienda, pero recaudan a mansalva con la vivienda. Casi el 20-25% del precio final de lo que aporta, que está incluido en las hipotecas, porque eso hay que pagarlo por adelantado. Todo el tema del IVA de vivienda nueva, todo el tema de la legalización, notarías y todo eso se paga sí o sí. Luego seguirás pagándole al banco, pero eso se paga. Ningún gobierno he visto que renuncie a una cierta cantidad, y me refiero a todos, regionales, municipales y nacional. Ningún gobierno. También me gustaría... Es un 25%. Pero si queremos ayudar, si hablamos ayudemos. del precio de la vivienda, que me parece que podríamos abrir ese debate, a mí también me gustaría abrir el debate del poder adquisitivo que tienen nuestros jóvenes y los salarios que están recibiendo. Pues ese es el problema, que parece muy difícil, como decían antes nuestros compañeros de mesa, que alguien pueda pagar efectivamente con los salarios actuales, una casa de 200, no sé, tendrían que ser probablemente una pareja, una hipoteca a 30 años, Es verdad lo que dice José Carlos, nunca ha sido fácil pagar una casa. A la generación anterior a nuestra, la de nuestros padres, les costó mucho sacrificio pagar las casas. Dentro de eso sabemos que es inviable. Sabemos que es inviable. Recuerdo los intereses de los años finales de los 80. 12, 13, 14%. Y el 17%. Y el 17%, sí señor, y el 17%, que eso lo hemos sufrido. Que no es tanto, yo creo que es la hipoteca, que el problema es el acceso, todo lo que tienes que gastar, que decía José Carlos, antes de poder empezar a pagar una hipoteca, que es prácticamente el 20 y tantos por ciento del precio de la vivienda, que ese dinero o lo tienes... O no puedes. O no hacer esa hipoteca. Te lo deja alguien, algún familiar o algún tal. No. Es dificilísimo porque tienes que también un programa, ahora mismo no recuerdo el detalle, pero un programa también aquí en la región de Murcia, pero hace 2 o 3 años, te lo digo porque compañeros míos se beneficiaron de aquello, de una especie de avales al 0% para poder introducirse en la compra. Yo creo que ese tipo de medidas van fenomenal porque los jóvenes no necesitaban tener ahorros para poder solicitar una vivienda. Y luego mecanismos financieros. Recuerdo la cuenta de
vivienda. Yo me acogía a la cuenta vivienda. Sí, me acuerdo Sí, también. La cuenta vivienda, Fue aquello tú no habías aquella entrado figura. todavía, ni habías decidido qué casa comprar, ni qué hipoteca, ni dónde, ni Pero cuándo. empezabas. Tenías, no sé, Lo ahorrabas. de 5 a 10 años tenías para ejecutar, porque La compra. la cuenta de vivienda significaba una fiscalidad muy favorable a la compra, al acceso, luego- al ahorro que tenías Y luego en esa cuenta de tampoco vivienda. nadie pide un esfuerzo suplementario a las entidades financieras de este país, que hace unos años, antes de la burbuja inmobiliaria, concedían préstamos hipotecarios de hasta el 120% Bueno, así acabamos. del precio de la También. vivienda, que así acabamos, pero que ahora son muy restrictivos a la hora de conceder una hipoteca. Y los resultados no es para que se echen a llorar. No, Bueno, ¿habéis visto el haciendo beneficio del público Banco los beneficios Santander? del Banco Lo hemos visto, Santander, lo hemos visto. el BBVA, la Caixa, Sí, es decir, parale. los gigantes financieros están teniendo unos resultados históricos. Históricos. Bueno, hagamos algo de justicia social Sí. también, Justicia ¿no? social. Por eso, hagamos todos un esfuerzo. No que repartamos los beneficios, pero que sí, en esa línea de Yo creo negocio, que esto que es seamos algo más gravísimo. flexibles, yo ¿no? creo de verdad que puede ser ahora mismo uno de los problemas, no sé si decir el que más, pero uno de los problemas más graves que tiene todo el Estado español. Y o eso- sea, Sí, el sí, más sí. grave y es Pero- que la y además gente es- no tenga un techo para vivir. Además es un Pero- problema pero dicho profundo eso- porque genera inestabilidad social. Claro. Mucha. Claro. Ya no es el problema individual de la falta de proyecto, Claro. sino que ataca los fundamentos de convivencia a nivel global y eso es muy importante. Y también poner en valor que esto no solamente es una problemática de los jóvenes, sino también de las familias. Esto también es muy importante porque las familias ahora mismo están también sumergidas en esa inestabilidad. Y Claro. apoya y sabes que estás de alquiler y quieren hacer esto. También la falta de seguridad en el puesto de trabajo, que esa es otra, porque los jóvenes de ahora no es como antes, que tú entrabas a trabajar, perdona un momento, a una empresa y tu perspectiva era estar los próximos 10 años como mínimo trabajando en esa empresa o 15 años. Eso te daba una seguridad de poder hacer. Ahora mismo esto no está así. Pero Fijaros la que tienen ahora mismo la gente de Sabic. Porque que además no quiero es que yo estuve en el inicio de la General Electric aquí en La Aljorra. Yo estuve en el inicio cuando se estaban montando esto porque era proveedor local además de materia de suministros industriales y ya se advertía que estas empresas no para generar trabajo y decían los expertos igual que lo generan se lo llevan porque además tienen una técnica de desmantelar poco a poco para no generar alarma social. Ahora mismo estamos en el final de un proceso. Mucha gente piensa que Sabi, el problema lo tenemos ahora. No, Sabi ya desde hace años Anuló está desmantelando. muchas unidades, muchísimas Muchas unidades las va desmantelando y le va Muchas del externalizando. famoso Lexan. Sí, ese sí, tipo de sí, cosas. sí. Es muy curioso lo de Sabic, porque Sabic que supuso lo que supuso en la región de Murcia, que se llevó por delante una presidencia regional, ¿eh? Hay que Me acuerdo, recordar eso, sí, hay que sí, recordar sí. eso. Que aquello parecía como la llegada de la Fora en su momento al Claro. Musafes y todo esto. Y luego en 30 años... Claro, fomentó la rivalidad Murcia-Cartagena a extremos insospechados. Porque tú para ser proveedor A local... Carlos Collado por el escándalo Casagrande. Gracias. Claro, Es que, claro, Estoy oyendo, estáis es que, hablando... vamos a ver, es que algunos Yo- somos ya mayores, Ya, esto bueno. se llama vejez. Yo que Entonces, estoy ahí, No. yo estoy ahí Que en un tenemos, limbo. que tenemos Él se memoria paseaba de en vejez, triciclo, nada. entonces. Yo Memoria, iba con que Pololo. como todos Entonces, conocemos, memoria, efectivamente, memoria. en aquel Memoria no, momento yo ahí iba no con había Pololo, hecho su queridos primera amigos comunión. catedráticos, yo ahí no estaba en vuestro... Bueno, pero me meto esta Yo un cuña- gobierno socialista en esta región no lo he vivido. No lo has vivido, ¿no? Bueno, cuento simplemente una anécdota. Pues mira de eso que te libras. Bueno, no creo que No más estoy de divertido, acuerdo. no voy a contar. Alternancia democrática fue necesaria. 30 años. Pedro, no te deja Pedro, hablar. continúa. El pueblo sabio. Ay, No, iba a contar Pueblo una sabio, anécdota, dice. pero lo dejamos. Dime que yo no, creo eso que- se llama dictadura. sí. Lo de Sabi me recuerda a la puna que han tenido también año y medio los trabajadores en Navarra de Bosch Siemens, Claro. la multinacional Igual. alemana, Sí. que decidió en un momento determinado que la factoría con 650 trabajadores de Navarra, pues ya no les interesaba el mantenerla. Ha habido una lucha de año y medio de los trabajadores apoyados por el gobierno regional, por los ayuntamientos, por tal, y la planta se ha cerrado. Y los 650 trabajadores han ido con un ERE pues, a la calle, que se dice. Y sí, se habla de un proceso y de un proyecto de reindustrialización, de esto y lo otro, pero lo cierto es que a Nada. día de hoy la factoría está cerrada, Y ellos las en la naves calle. están vacías y los 650 obreros, todos de mediana edad. en Ese torno es a el los- tema, En torno a ese los es el tema, 50 ese es años, el la tema. empresa Esa de es Sabi, la historia.
pues Ese es el problema, además. buscándose la vida. Y bueno, pues ojalá no pase eso en Savi, ¿no? Y haya alguna solución. y se deje alguna puerta abierta a lo que va a ser evidentemente un cierre de la factoría, ¿no? Claro. O al menos dejarán la planta 1, ¿no? Dicen Sí, del sí, Exxon, ¿no? dejan unas plantas. Alguna de sí. las Y plantas, ¿no? esta situación todavía es más preocupante porque muchas veces en este tipo de empresas favorece mucho la contratación de parejas, es decir, parejas en el Sí, sentido. sí, de que Con lo cual, efectivamente cuando, matrimonios que al final se cuando ven pierdes el sí, trabajo, estás quedándote la unidad familiar, se Fuera de queda juego. fuera de juego. Que esto muchas Totalmente veces vulnerable. hay que ponerlo. Noticia positiva, que nos vamos. Uy. Hombre, pues la noticia positiva es lo bien que vemos los economistas el futuro económico de nuestra región para el ¿Qué próximo cara se le ha semestre. puesto? noticia positiva. Noticia positiva, Barbacid Además y sus ponemos la Juan. economía, no, Barbacid, pero quiero Barbacid. ponerlo en base del barómetro que hemos publicado ayer, se publicó el barómetro, y tenemos más confianza en nuestra economía regional que en la economía nacional ni en la economía de la Unión Europea. Es decir, confiamos en nuestros recursos, también advertimos en ese barómetro de que todavía esos datos a nivel macro sí se notan, pero a nivel de la economía doméstica todavía no... Sí, cuando uno Seguimos. va con el carrito de la compra no... Todavía no se nota. Y luego decir también algo importante. El aspecto de la transición energética, en el barómetro hemos hecho este año un módulo especial para ver qué pensábamos en la transición energética. Y me ha parecido una idea muy, muy positiva el hecho de que se piense esa transición a la energía verde, pero que no se desestime la utilización de la energía nuclear en el proceso paulatino de ir dejando la energía nuclear hasta que haya el equilibrio de garantizar 100% con energía verde ese aspecto. Ese suministro. Ese Bueno, suministro. Entonces, Bueno. ¿quién acuñó aquello de de Murcia va bien? No, decía España va bien. ¿Quién decía Pues aquello? nada. Eso, Aznar, andar. Aznar. Aznar era. Hombre. Ya, No, pero escúchame, ahí... Otros hablaron de la Champions también, que ¿Cómo? si jugábamos ya en la brote Champions. verde. también. Ojo, que Sí, esta sí. noche me la juego yo, ¿eh? Y la De brote Champions fue verde, la Zapatero. Champions. Zapatero. Ya, pero Eso sin fue embargo Zapatero. parece que es que Hoy estamos parezco en un la gobierno bonita cebolleta. filoterrorista Sí, 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 que muy va bien. fatal, todo fatalísimo. Nos vamos. Todo mal. Yo lo único que advierto que la semana que viene, a ver si estamos todos, Hombre, es muy, espero. es muy importante porque estamos víspera del Día de los Enamorados. Yo ahí te voy a rebatir todo. Me cago en el amor, Pedro. Este Pero- es mi titular. Vamos a ver, Belén. Belén, por Por favor. favor. Fuerte el amor romántico. Estás Belén. hiriendo mi sensibilidad de mujer recién casada. No, pero- Se acaba de casar. Si Bueno. se ha casado ahora. Ah, por favor. Ha venido de viaje y no vino la semana pasada. Tendré que celebre lo que celebrar San quiera. Valentín este año. Que a lo mejor me queda un poco San Valentín. Pienso traerte una tesis desarrollada de cómo estoy absolutamente en contra de cómo nos destrozaron la vida a mi generación con el amor romántico. Te voy a hacer, O sea, Disney os hizo polvo, Pero- chica. mi Disney me destrozó la vida. voy a decir una A cosa. partir de ahí pero, no he remontado. pero yo te voy a invitar solamente a esto. ¿A qué me vas a Te invitar? voy a ver. invitar a esta reflexión, porque el 14 de febrero, San Valentín, todo esto, Mm. viene de la tradición pagana, de la tradición de celta, sobre todo. Y mía. Porque en febrero, a mitad de febrero, es cuando los pájaros, la pareja, forma el nido. De ahí viene. De los pájaros, ¿eh? de los pájaros. Y las pájaras. Y las pájaras. Por favor, ya basta de esos chistes, que son terribles. Bueno, ¿En serio? claro, por eso veía yo ayer tan entretenidas a las palomas ahí. Claro, Las- es que estamos entrando en la época del amor. Las estaban. palomitas. Estamos en la época del amor. Mira, el de la bata, Nos otra vamos. vez en la tele. Si es que esto, Pues Santa, pero sí, Juan. del amor. Vista químico. Pues Santa, pero Juan. Hay que José meterse Carlos, más venid. mano, pero el amor no. Nos no. vamos, nos vamos. Adiós. Ay, Adiós, gracias. venga, las últimas noticias.